Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo encuentro digital postelectoral en esta resaca que tras el 24 de mayo está durando y va a durar todavía más de lo esperado. Ya se vislumbraba que esto iba a ser así y ojo lo que queda porque no está nada dicho ni mucho menos y hay mucho que comentar. Por ejemplo, con nuestro protagonista e invitado de hoy en los estudios del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Él era candidato a las Cortes de Castilla-La Mancha en la provincia de Albacete en representación de Podemos, Gregorio López Sanz, que se ha quedado pues a las puertas de entrar en el Parlamento Autonómico. Ha sido ese diputado de la discordia, entre comillas, que al principio le daban a Podemos aquí en la provincia de Albacete de cara a las Cortes en la noche electoral y que después, a posteriori, pues perdió esa posibilidad de formar parte del Parlamento Autonómico en detrimento o a favor, en este caso, de un diputado socialista que es Emilio Sáez. De todo ello les hablamos la semana pasada, pero hoy lo vamos a comentar también con el otro protagonista, don Gregorio. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué sensación nos queda después de haber estado ahí? Haber estado, porque estuvo, sí. Y ahora estar fuera. Bueno, efectivamente, a nivel personal estoy muy tranquilo, muy sereno. La gente que me conoce sabe que pocas cosas me alteran más allá de lo normal. Pero sí, sobre todo estoy, pues eso, mal porque hemos conseguido un montón de votos en la provincia de Albacete, mucha gente nos ha apoyado, nos ha transmitido toda su ilusión, todas sus ganas y esa gente pues siente pues, que no hayamos podido tener esa representación. A nivel global de Castilla-La Mancha estamos muy contentos porque el objetivo se ha cumplido. El objetivo era romper el bipartidismo y evitar que siguieran adelante las políticas que ha desarrollado el Partido Popular en estos 4 últimos años. Eso se ha conseguido. Pero luego si hacemos un análisis pormenorizado por provincia nos damos cuenta que solamente en 2 de ellas hemos conseguido representación a las Cortes, ¿no? En Toledo y en Guadalajara. Y en las 3 restantes no ha sido así. Por lo tanto, es por así decirlo una sensación agridulce, ¿verdad? Contentos porque no va a seguir adelante un partido gobernando en esta región que no ha contado con la gente. Y bueno, pues con algo de pesar porque no hemos hecho del todo las cosas bien, porque nos ha faltado tener más presencia, más representación en las Cortes. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el lío que se desencadenó después de la noche electoral con el tema de los votos? Porque el otro día hablábamos con Emilio Sáez y él nos decía, yo me acosté el domingo sin ser diputado, así estuve 2 días, luego comí un día siéndolo, luego cené que no. Imagino que en su caso igual, pero al revés. ¿Qué ha pasado en esas jornadas? Pues muy sencillo. Yo la misma noche electoral, ahora en el Facebook lo colgué y lo puse muy sencillo. Somos diputados, pero puede ocurrir que cuando se haga el recuento definitivo, que fue el miércoles, esto pueda dar un bandazo. Porque el margen era pequeño, ¿no? Efectivamente, el margen era muy pequeño. Apenas eran 70 votos por los que éramos diputados la noche del domingo. Ocurrió que había que escrutar el voto extranjero, eso se hizo el miércoles por la mañana. El voto extranjero favoreció más a Podemos, es decir, la gente que se ha tenido que marchar al extranjero forzadas por las circunstancias sociales y económicas dio su voto. Además, eso. Desde luego, ha sido significativo en toda España, ¿no? El voto extranjero fue a Podemos. Pero todavía faltaban que computar 4 mesas que fueron escrutadas la noche del domingo que por diferentes circunstancias no pudieron ser incluidas en el sistema. Entonces, cuando se computaron esas 4 mesas y también se advirtieron algunos errores, entonces, ¿qué ocurrió? Pues que la cosa dio la vuelta, ¿no? Entonces, por eso lo que al final decidimos desde Podemos es, bueno, ya que hemos determinado errores, ya que hay una distancia tan pequeñita, vamos a hacer una revisión de todo el escrutinio de la provincia para quedar todos tranquilos absolutamente de que los resultados son los que son y pasado mañana no vamos a tener otro sobresalto, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues tanto Emilio como yo, pues hablamos abiertamente, somos amigos de hace tiempo y dijimos lo que hay que decir, que gane el que más votos tenga y al final fue para el PSOE. Él nos comentaba que este tipo de errores a los que acaba de aludir, pues quizás se hayan producido siempre, pero claro, al ser un panorama político tan distinto en el que eran muchas menos las fuerzas que concurrían a las elecciones, pues quizá pues en el resultado era absolutamente inapreciable, pero ahora al haber tantas y al estar tan ajustados esos resultados, pues sí hay que revisar, ¿no? Claro que hay que hacerlo. Insisto, si hubiera habido... El sistema de ONS supone que los votos totales de las formaciones políticas se van dividiendo por 1, por 2, por 3, así sucesivamente, y son los cocientes de esas divisiones los que nos dan quiénes son los partidos que obtienen los escaños.
Cuando entre un cociente y otro hay apenas 15 o 20 votos, hay que revisar. Si hubiera 1.000 o 2.000 o 3.000, no hay que molestarse porque es una distancia tan amplia que no ha lugar, ¿no? Entonces, el tema de que se ha roto el bipartidismo tiene estas cosas. Antes, tradicionalmente, PP-PSOE eran quienes obtenían todos los diputados en todas partes y, bueno, pues los cocientes eran los que eran y estaba todo claro, ¿no? Ahora, pues afortunadamente hay más pluralidad y la pudiera haber todavía más si hubiera habido una ley electoral que hubiera tenido en cuenta a los partidos con menos representación, pero ojo, que no quiere decir que no tengan importante cantidad de votos. Es el caso de Podemos en algunas provincias, estamos hablando que la provincia de Albacete con un 11-25% del voto no tenemos ningún diputado, estamos hablando por ejemplo que Cuenca y Ciudad Real que tiene un 9% de votos no tienen ninguno, pero estaríamos hablando de otros partidos como Ciudadanos, ¿verdad?, que también han obtenido del orden del 8-9% de votos en muchas provincias y se van a quedar sin representación. Entonces, bueno, esta es afortunadamente una de las cosas que tanto Podemos como PSOE llevaban en sus programas, la reforma de la ley electoral, que imagino que van a formar parte de ese acuerdo postelectoral que se está definiendo en estos momentos. A poca gente ha gustado esa reforma electoral y evidentemente se perfila como uno de los puntos a abordar de cara a esta negociación que se ha abierto estos días entre ambas formaciones de cara al nuevo gobierno autonómico, ¿no? Sí, eso es fundamental, porque lo que da mucho coraje es que prácticamente 200.000 electores de esta región han depositado su voto, se lo han dado a formaciones políticas que, debido a las peculiaridades de menor número de diputados, pues no van a tener presencia en las Cortes. Entonces, eso hace que mucha gente se sienta frustrada, ¿no?, porque ha expresado su voluntad. Es verdad que no la ha expresado a los partidos mayoritarios, pero hay que ser respetuosos, cada vez hay más diversidad y pluralidad, y esa gente está frustrada. Y además de eso, sobre todo, lo que nosotros desde Podemos ponemos encima de la mesa es la cuestión del plan de rescate ciudadano, que es como le hemos llamado a las medidas más urgentes que hay que abordar, sobre todo pensando en aquellas familias, en aquellas personas, en aquellas pymes que peor le están pasando y que necesitan rápida y urgentemente que se le eche una mano para que el deterioro no siga más, ¿no? Entonces, en los próximos días, pues esa va a ser la cuestión. Otra cuestión también que está de actualidad es cuál debe ser la remuneración, ¿verdad?, de los cargos públicos. En Podemos, desde las elecciones europeas, se apostó porque no supere en 3 veces el salario mínimo interprofesional, y detalles como esos yo creo que viene bien que todos reflexionemos sobre ellos, porque yo siempre he dicho que la actividad política es de las más dignas que puede haber, que puede ocupar cualquier persona, pero también tenemos que valorar cuáles deben de ser las consecuencias, en definitiva la remuneración que deben de tener, y yo creo que hay que hacerlo con seriedad y con transparencia, porque muchas veces esto suele ser arma arrojadiza entre partidos políticos y suele tratarse con mucha demagogia y poco sentido común. Para empezar, lo que es incuestionable es que habéis hecho historia y que ahora mismo en las Cortes regionales ya no hay solo 2 colores, ¿no? Sí, eso es el gran objetivo cumplido. Así era cuando planteábamos esta campaña, lo hemos conseguido. Justito, hay que reconocerlo, porque no todo... No era fácil tampoco. No era fácil, efectivamente, pero depende. No era fácil porque el sistema electoral era el que era, pero cuando nosotros hablábamos con mucha gente, con muchas fuerzas vivas de la región y comentábamos qué opinión tenían sobre el gobierno del Partido Popular, en general era una opinión muy negativa, porque entendían que el Partido Popular, aparte de medidas muy regresivas, muy antisociales, las estaba tomando sin contar con la gente. Eso es lo peor que puede hacer un gobierno. Ahora hay algunas voces del Partido Popular que reconocen esto, pues claro, se podrían haber dado cuenta antes, ¿no? Cuando tienes mayoría absoluta puedes hacer lo que quieras, claro, no debes de hacerlo, evidentemente, pero otra cosa fundamental es que tengas en cuenta a la gente cuando tú vas a tomar determinadas medidas, y eso no lo ha hecho el Partido Popular, y al final es un resultado que yo creo que hace justicia a la sensación que había en mucha gente de esta región de no estar de acuerdo con maneras dictatoriales de hacer política, ¿no? Y finalmente eso se ha conseguido. Y ahora mismo pues se abre un panorama en que va a haber que hablar. Todas las políticas que a partir de ahora se hagan en las Cortes de Castilla-La Mancha, todos los presupuestos que se aprueben a nivel regional, van a precisar del acuerdo de 2 formaciones políticas, que son PSOE y Podemos. Y las va a obligar a hacer las cosas de otra manera. En Podemos lo tenemos bien claro. Queremos transparencia y queremos participación. Y esas son cuestiones en las que el Partido Socialista va a tener que cambiar también hábitos de funcionamiento. Porque en las últimas elecciones todo el mundo ha hablado de participación ciudadana, pero lo ha hablado a remolque de que fundamentalmente Podemos ha sido el partido que ha hecho bandera de ese tema y que lógicamente ahora,
Ahora ya sí, porque hasta ahora se nos decía, bueno, habrá que ver estos de Podemos cuando lleguen a las instituciones. Ahora ya hemos llegado, ahora sí que tenemos que esforzarnos porque allí donde estemos, las políticas se hablen, se consulten y se consensuen. Y por eso es fundamental lo que acaba de ocurrir en Castilla-La Mancha. ¿Molestó la imagen de esa noche electoral Emiliano García Paje subiendo al escenario pues con esa actitud que mostró de ganador? Así lo dijo, así se manifestó. Y os pregunto, ¿se dio por hecho quizá de cara a la galería excesivamente, poniendo a lo mejor un poco en peligro estos días de después? Bueno, efectivamente, cuando alguien no ha ganado unas elecciones no puede salir diciendo que las ha ganado, sentirse tranquilo sabiendo que al final va a conseguir el objetivo. Al final lo que la gente ha dicho es que el nuevo gobierno de Castilla-La Mancha necesita del acuerdo de dos fuerzas políticas, que son Podemos y PSOE. Nosotros lo dijimos bien claro durante la campaña electoral. Recuerdo que a media campaña la señora Cospedal dijo, no llevo pensado pactar con Podemos. Y rápidamente le contestamos, ni nosotros tampoco. Es decir, en ese sentido había acuerdo pleno que el objetivo de Podemos era desalojar al Partido Popular del gobierno. Pero claro, eso no puede ser a cualquier precio. Nos tenemos que entender, estamos condenados a entendernos, pero tenemos que poner sobre la mesa un acuerdo que ilusione a la gente y que a la gente que ha dado el apoyo a Podemos y al Partido Socialista pueda sentirse tranquila, segura con él, pero también con responsabilidad, porque las cosas no pueden ser como antes. Si vamos a hacer un cambio que va a ser simplemente cosmético y luego en el fondo las cosas van a funcionar de la misma manera que siempre, yo creo que eso, sobre todo a la gente que ha respaldado Podemos, no le va a dar ninguna satisfacción y tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque en 4 días tenemos más elecciones. Tenemos un proceso electoral que es tanto o más importante que el que acabamos de cerrar. Gregorio, ¿qué influencia pueden tener esas otras elecciones, el hecho de que en pocos meses haya una cita importantísima ante las urnas, a la hora de ahora tomar esos acuerdos, esas negociaciones? Porque este fin de semana ha sido bastante la gente que se ha pronunciado en este sentido. Por ejemplo, Javier Arenas decía, ojo el PSOE, como llegue a acuerdos y pacte con Podemos, lo que le va a pasar en las nacionales. También decían desde el PSOE, si Podemos permite, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que Cospedal siga siendo la presidenta, cuidado lo que le puede pasar en las nacionales. Aquí cada uno habla y saca el discurso que más le favorece, pero a día de hoy la realidad ¿cuál es? ¿Se está pactando pensando en o se está pactando en ahora? Se está pensando en lo que tenemos encima de la mesa. Nosotros, insisto, lo dijimos por activa y por pasiva en campaña. Nuestro objetivo era evitar que siguieran adelante los gobiernos del Partido Popular en Castilla-La Mancha y hacer políticas nuevas. El compromiso que tenemos con la ciudadanía, plasmarlo en políticas a partir de ahora. Eso pasa por pactar con el PSOE. Pero insisto, hay que tener mucho cuidado en ese pacto para que las dos fuerzas que van a confluir en el mismo tengan la responsabilidad y también, en definitiva, la generosidad que tienen que tener. Cada uno tiene, ahora modernamente decimos, el ADN, ¿no?, de los partidos políticos. Cada partido que va a confluir en ese pacto tiene unos principios básicos, algunos de ellos van a ser inamovibles, pero cuando hay negociación, a la fuerza tenemos que ceder por ambas partes para intentar llegar a un acuerdo común. Pero el panorama es muy interesante porque podríamos pensar que la posibilidad de pactos actuales pudieran frenar o limitar las posibilidades en las próximas elecciones generales, o podría darse al revés. Si en los próximos meses se ve que se empiezan a aplicar políticas de nuevo corte, políticas distintas, quizás eso puede favorecer a aquellos partidos que realmente son los causantes de que las cosas estén cambiando. Y ojo, en Castilla-La Mancha, a partir de ahora, las cosas van a cambiar porque Podemos ha roto el bipartidismo y porque Podemos está en las Cortes de Castilla-La Mancha. Por eso hay que gestionar muy bien esa responsabilidad, que aunque es limitada en el número de diputados, sí es muy importante en la trascendencia de las políticas que se van a aplicar de ahí. Por lo tanto, efectivamente, es un tema que tendremos que esperar a que ocurran las elecciones generales para ver en qué sentido los partidos que ahora han irrumpido en el marco regional mantienen esa posición o la aumentan, ¿no? Porque hace 4 meses, sin la presencia de Ciudadanos, hubiéramos dicho una cosa y ahora tenemos que decir otra. Es un tema, el de las elecciones de este año, absolutamente apasionante.
En cualquier caso, sí es verdad que en campaña todo el mundo, como comentaba antes, prometía transparencia y participación. También el Partido Socialista decía que vienen a cambiar las cosas, a dialogar, a hablar con la gente, a estar cerca de los colectivos. Imagino que en ese sentido se encuentran de lleno con lo que desea Podemos y con las pretensiones de Podemos, pero yo no sé si la primera idea por parte de Emiliano García Paje era buscar el pacto de gobernabilidad para los 4 años, y al ver que las posiciones eran las que eran, ha ido reculando hasta que ahora pues quiere que resulte investido presidente y por lo menos los presupuestos sí llegar a un acuerdo, y a partir de ahí ya en el día a día pues lo que toca, consensuar, dialogar y trabajar. Efectivamente, la intención es que, lógicamente, cualquier política que surja de las Cortes Regionales necesita el acuerdo. Y los presupuestos son la ley principal que se aprueba todos los años, donde se plasman financieramente todas las partidas que hay que dedicar a política social, de sanidad, de medio ambiente, de educación. Entonces, en ese tema está claro. Los acuerdos de gobierno yo creo que no tienen sentido. Si no eres la fuerza más votada, no te corresponde gobernar y, por lo tanto, debes de asumir que te toca una labor de oposición. Una labor de oposición que en este caso tiene un puntito más y es también de apoyo a la investidura de un determinado partido para evitar que sigan adelante políticas que ya conocemos, que todo el mundo conoce y que no estamos dispuestos a seguir aceptando en esta región. Y a partir de ahí toca una labor muy importante de control al gobierno. La oposición tiene esa tarea, es controlar al gobierno, en este caso sabiendo que es un gobierno que, en el caso de que plasme el pacto, va a estar ahí porque ha habido un acuerdo previo, ¿verdad? Y ese acuerdo previo debe definir muy claramente qué políticas se van a exigir y en qué periodo de tiempo en los próximos meses para que ahora Podemos pudiera dar su apoyo, en este caso al Partido Socialista. Eso debe quedar muy claramente definido. Y, lógicamente, luego hay que hacer un trabajo porque cuando nosotros hablamos de las medidas de rescate ciudadano que tienen que ver con evitar los desahucios, todo eso luego hay que concretarlo muy detenidamente porque nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, políticas que en este sentido ha hecho la Junta de Andalucía hace poquito tiempo, se las está volcando el Tribunal Supremo. Es decir, nos damos cuenta de que a veces las comunidades autónomas pueden tener voluntad, pueden legislar para intentar resolver ciertos problemas, pero luego la legalidad es la que es y entonces el margen de maniobra a veces no es todo el que nos gustaría. Por lo tanto, hay que ser imaginativos porque políticas que ya no han funcionado, ponerlas de nuevo en marcha sería ridículo. Entonces, hay un panorama intenso de negociación y de buscar, sobre todo, políticas nuevas. El fin de semana ha sido interesante por un doble motivo, y es que ayer, pues evidentemente, se celebraba el Día de Castilla-La Mancha y en Toledo pues había 2 focos de atención. Por un lado estaba el acto oficial, donde estaba la presidenta en funciones de Castilla-La Mancha, también donde estaba Emiliano García Paje, y por otro, Podemos organizó un gran acto en la plaza de Zocodover, donde acudía el líder a nivel nacional, Pablo Iglesias. Y bueno, ahí se dijeron cosas interesantes. Ha mencionado antes el tema de los sueldos. Ya le ha contestado Emiliano García Paje diciéndole que no ve lógico que un diputado regional que dedica unas horas a esa función cobre lo mismo que el presidente. Yo no sé si este tipo de cosas van a ser también pequeñas piedrecitas que ir solventando en esas negociaciones. Yo entiendo que efectivamente la situación actual de negociación obliga a poner sobre la mesa un montón de detalles como este de las remuneraciones. La nueva política que queremos, yo por ejemplo a nivel personal y creo que mucha gente dentro de Podemos, incluso institucionalmente, pues no vemos con buenos ojos todo lo que son actos muy jerarquizados, actos muy por así decirlo, muy restringidos, ¿verdad? El acto oficial de la celebración del Día de Castilla-La Mancha en un palacio con gente invitada, pues yo creo que no va con la filosofía que tenemos dentro de Podemos y es hacer las cosas absolutamente transparentes y participativas para todo el mundo. Por eso yo en todo caso entiendo más conveniente que todas las cosas que haya que celebrar, que haya que plantear, se hagan a ras de suelo, a pie de calle, con la presencia de todo el que quiera, y que en definitiva la ciudadanía vea a sus representantes como muy cercanos, absolutamente cercanos, y que tengamos capacidad para saber cuáles son las cuestiones fundamentales que tienen que ver con esas personas, ¿no? Si son personas normales y corrientes que están desempeñando una actividad temporalmente y que cuando acaben pues volverán a sus ocupaciones normales, ¿no? Nosotros también vemos con buenos ojos todo lo que tiene que ver con la frescura, con el cambio de
de las maneras de hacer política, con la decisión si tiene que haber más o menos asesores, más o menos personas que sean elegidas por procedimientos poco claros. Todo eso es muy importante porque en Podemos hay algo fundamental y es que no apoyamos, no vemos con buenos ojos todo lo que tiene que ver con las maneras tradicionales de hacer política, con una cúpula dirigente que determina quiénes van a ser las personas que ocupen determinados puestos en función posiblemente de relaciones clientelares y no de valía y de capacidad. Entonces, en este tiempo van a salir muchos detalles que merece la pena hablar, porque lo otro, la corrupción en este país, la manera poco clara de hacer las cosas, sabemos que se ha debido a una forma de hacer política que no ha tenido en cuenta a la gente. La gente lo que quiere es claridad, transparencia. Y por eso todas estas cuestiones que están ahora sobre la mesa hay que tratarlas, porque si no se cerrarían en falso muchos asuntos. Gregorio, las negociaciones han de pasar necesariamente por Madrid. Lo que vaya a ocurrir en los próximos 4 años en Castilla-La Mancha se tiene que filtrar tanto a nivel de Podemos como del PSOE. ¿Por Madrid o cómo va a ser? Bueno, ya ha habido lugar una reunión entre Pablo Iglesias y los secretarios generales de las comunidades autónomas afectadas ahora mismo por este proceso. Es decir, allí donde hay que plantear posibles pactos, pues lógicamente va a haber unas directrices de ámbito nacional para que se tengan en cuenta. Y luego, cada comunidad autónoma es un mundo. Habrá comunidades autónomas donde Podemos sea, por así decirlo, llave, es decir, la capacidad para que gobierne un partido u otro. Habrá otras donde esa posibilidad no exista. Pero siempre, y en el caso concreto de Castilla-La Mancha, la ciudadanía, es decir, las personas que están inscritas en Podemos en Castilla-La Mancha van a tener la última palabra. Esto es importante. ¿No? Va a haber una consulta. En Podemos, como bien sabe la gente, trabajamos con sistemas telemáticos para todo tipo de votaciones que nos planteamos hacer, a los consejos ciudadanos locales, a los regionales, a las primarias para elegir candidatos a Cortes de Castilla-La Mancha. Todo se ha hecho mediante un proceso de consulta ciudadana. Y entonces, cuando el Consejo Ciudadano Regional plantea a la ciudadanía cuáles son las condiciones que se van a exigir, en este caso al Partido Socialista, para poder llegar a un acuerdo, en este caso de investidura, pues la gente lo verá, la gente debatirá y tomará la postura que entienda oportuna. Eso es transparencia y, lógicamente, eso significa que los acuerdos que se hacían antiguamente en despachos y fuera de luz y taquígrafos se acabaron. Ahora la gente va a saber lo que hay y lo que se le consulta para que pueda decidir lo que quiere. Le pregunto para terminar por un rumor, así lo han calificado ellos, pero lo publican, un medio digital de aquí de la región, que apunta que en la negociación se ha dicho que no pactos, no sillones, no consejerías, etcétera, eso quedaba claro, pero abro comillas, lo que querrían por encima de todo, desde Podemos se entiende Castilla-La Mancha, es controlar la radio-televisión de Castilla-La Mancha. Pues es la primera información que tengo. Pero yo sí tengo claro que merece la pena que exista, en este caso, un medio de comunicación público en una región, es para que haga servicio público. Es decir, si la radio-televisión de Castilla-La Mancha, alguien que está en el Parlamento o algún partido que está en el Parlamento pretende utilizarla en el mismo sentido que la ha utilizado el gobierno de María Dolores de Cospedal, yo sería partidario de cerrarla. Es decir, me duele y siento decirlo, ¿no? Yo soy partidario de lo público, entiendo que los medios de comunicación públicos tienen un papel que hacer, igual que los privados, pero lo que no puede ser es que ahora volvamos de nuevo y digamos, ahora el péndulo se va a ir al otro lado. Es decir, si hemos criticado, con razón, porque no se ha criticado a medias tintas, ¿no? Si hemos criticado con razón que Castilla-La Mancha Radio Televisión sea un medio tendencioso, sectario, a favor del gobierno de turno, ahora el único objetivo que queda para hacer con este medio público es hacer una radio y televisión verdaderamente al servicio de la ciudadanía y profesional, porque hay capacidad, hay personas que tienen la capacidad suficiente para utilizar ese medio de comunicación sin que esté al servicio de ningún partido político, por favor. Si no, entiendo que merecería la pena cerrar. El caso de Canal Nou es paradigmático. Claro, mucha gente se ha rajado las vestiduras cuando han cerrado Canal Nou. Claro, pero ¿qué ha ocurrido antes cuando los profesionales de ese medio han trabajado al servicio de los responsables políticos que les han dicho qué tenían que decir y cómo tenían que decirlo? Cuando no se defiende lo público y cuando lo público se pone al servicio, en este caso, de intereses espurios,
que al final colapse y que al final se venga abajo es algo, si me apuras, natural. Por eso yo creo que todo lo público hay que cuidarlo mucho, porque tiene sentido, pero desde luego para otras cosas distintas, que sea enardecer a un determinado partido político, por muy bueno o por muy malo que sea. Gregorio, ahora es cuando empieza la gran oportunidad de Podemos. Ahora desde las instituciones es cuando empieza el verdadero trabajo de demostrarle a la gente que quizá lo que también se está diciendo desde algunos medios de comunicación o desde ciertos dirigentes políticos de que se acababa la democracia, etcétera, etcétera, y todas estas cosas, pues no es así y que se ha venido a trabajar y a cambiar las cosas. Eso es muy importante lo que acabas de decir. Mira, en nuestra campaña electoral por toda la provincia hemos encontrado en nuestro quehacer diario mucha gente ilusionada y muy contenta con el fenómeno Podemos. Hemos encontrado otra mucha gente también, pues respetuosa pero sin demasiada ilusión. Pero hemos encontrado más gente de la cuenta con mucho miedo. Mucha gente que rápidamente te decía los 4 tópicos que los grandes medios de comunicación han lanzado sobre Podemos. Que vamos a quitar las casas, que nos llega el dinero de Venezuela y que cualquier barbaridad más. No, es serio, lo estoy diciendo porque yo lo he recibido. Ahora es el momento de que la gente se dé cuenta que de eso, nada. Que somos gente normal y corriente, que tenemos un programa y ahora ya, cuando tenemos responsabilidad, nuestra obligación es ponerlo en marcha y que la gente sepa que si vamos a consultar con ella para tomar decisiones, no tiene nada que temer, porque lo que nosotros vayamos a hacer va a ser de conocimiento público y de debate público. Hay que tener miedo cuando un ministro de Economía o de Hacienda se levanta un día con el pie torcido y aplica a pie juntillas las directrices de la Unión Europea y sube el IVA a todo el mundo que se mueva, ¿no? A eso sí que hay que tener miedo. A la transparencia nunca hay que tenerle. Gregorio, un placer haberle tenido de nuevo aquí en nuestras instalaciones y haber conversado con usted. Es muy interesante, sin duda, el panorama que se abre. Yo creo que también va a revertir en la labor de los medios de comunicación, porque cuando hay cosas interesantes de las que hablar, pues el día a día se hace también más llevadero y cuando además te dejan contarlas, mejor aún. Así que creo que para todos buena noticia y etapa apasionante la que se nos viene delante, que comentaremos sin duda muchas veces. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Gregorio López Sanz. Él era el cabeza de lista por aquí, por el territorio albaceteño, para las cortes regionales a nivel de Podemos. Se que ha dado a las puertas de entrar en el Parlamento regional. Finalmente no ha podido ser por nada, apenas 60 y pico votos. Nos lo ha contado y nos ha dicho pues cuáles son esas premisas a partir de las cuales el Gobierno de Castilla-La Mancha previsiblemente pues va a cambiar en este sentido hacia la izquierda y va a dejar atrás estos 4 años que han estado liderados por el Partido Popular. Lo iremos viendo, se lo iremos contando, el cambio está ahí produciéndose, perpetrándose y analizándose y nosotros desde aquí pues se lo iremos comunicando puntualmente desde la cerca. Cuídense mucho.